Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y quiero deciros que en este vídeo, bueno, pues no voy a hablar de la primavera como habéis visto, pero sí deciros que durante la primavera la naturaleza despierta de su letargo invernal y nos brinda un espectáculo de colores y aromas que nos llena de alegría y energía. Así que hoy vamos a desayunar bien fuerte porque tenemos un día muy productivo y quiero que me acompañéis. Así que sin más corazones, vamos al lío y comenzamos el vídeo. Y como ya sabéis que yo soy embajadora de la marca Yepoda y yo tanto todas las mañanas como todas las noches realizo mi skincare que decimos aquí. Y bueno, ya sabéis que Yepoda tiene la doble limpieza y ahora lo que quiero enseñaros es el nuevo contorno de ojos que ha sacado Yepoda. Era ya lo último que le faltaba y la verdad es que me ha encantado. Tiene una consistencia buenísima y la verdad es que llevo poco tiempo utilizándolo, pero me encanta. Os voy a dejar un código de descuento porque yo sé que muchas de vosotras estáis interesadas en esto y lo utilizáis, que os puede salir muy bien de precio este contorno de ojos que os va a encantar. Os voy a dejar en la cajita de descripción un código de descuento y no olvidéis que esto es, bueno, pues para prevenir el envejecimiento. Y como cada mañana ya sabéis que yo llevo a mi hija al instituto, así que nos ponemos en marcha. Ya hemos desayunado, ya hemos todo, así que vamos a llevar a Frida al instituto y en cuanto vuelva nos ponemos al lío, corazones. I just wanna see the light. I'm so sick of waiting and getting too restless to be in this dusty town. I've heard of this place where people forget and you get another try. Y como cada día, lo primero de todo es ventilar la casa. La ventilación es un proceso esencial para mantener un ambiente saludable y confortable en nuestros espacios cerrados. La falta de ventilación puede tener consecuencias negativas para nuestra salud y bienestar, por lo que es importante asegurarse de que nuestros hogares, oficinas u otros espacios cerrados cuentan con una adecuada ventilación natural o mecánica. Y como todos ya sabéis, yo tengo, bueno, pues una rutina de mañana, que eso lo hago todos los días sí o sí, que
Lo tenéis en mi guía semanal, que os la podéis descargar totalmente gratis. Y bueno, pues después de hacer todo esto siempre hago alguna cosita extra, que bueno, pues la cafetera ya sabéis que me gusta tenerla limpia, y hoy voy a hacer lo que es el salón, pero no repasar lo que a diario hago de pasar la aspiradora, limpiar el polvo, no. Un día a la semana lo dedico a limpiar el salón, pero a mover muebles, a limpiar debajo de los sofás, porque es muy importante, porque ahí también se acumula polvo. You're the first thing in the morning and the last. Pero antes de ponerme con el salón, ya sabéis que me gusta dejarme la cocina totalmente recogida, fregadero limpio, superficies limpias, y os voy a decir cómo yo limpio el cuarzo sin necesidad de utilizar ningún producto químico. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. It was a long, slow march out of Eden. Para mí es muy importante darle el mantenimiento necesario a mi cafetera, porque la usamos muchísimo, somos muy cafeteros y me gusta tener esta zona limpia. Así que hoy también voy a darle un repasito a esta zona un poco más profundo. For what we seek, we had no reason. It was a heart whose dial was fleeting, led us to say, what if we trip? What if we fall? What if we make a mess of it all? What if we throw a winning dance? What if we lose the lead we had gained? What if we trip? What if we fall? What if we don't? También ya sabéis que yo pongo una lavadora todos los días para que no se me acumule la colada, y entonces, bueno, pues nada, ya había puesto una esta mañana y ahora voy a poner la secadora. Sunny Sunday, I was walking on my own. These streets, they're still reminding me of you. Y los días que estoy sola, pues la verdad que hacerme de comer para mí sola me cuesta muchísimo. Así que a media mañana me hago un tentempié, con eso aguanto toda la mañana. Y bueno, pues me gusta dedicar por lo menos unos 20 minutos a hojear alguna revista, en fin, dedicarme un tiempo para mí. He's taking over. Love's never bothered me this much, but he's taking over. I guess that I need you by my side. I wish I told you when I still had the chance, but I was too young to feel what's in the air. Yeah. Now sunny Sunday turned to Monday when I saw his arms around your waist and eyes overall.
El producto que yo hago para limpiar lo que es las encimeras de cuarzo, que es lo que yo tengo, es muy fácil. Simplemente una taza de agua, media taza de alcohol, de 70 grados, de 90, del que tengáis, 2 cucharadas de jabón de los platos y si queréis opcional le podéis añadir 20 gotitas de aceites esenciales. Con eso no se os va a estropear el cuarzo y le va a dar un brillo impresionante. La verdad que este limpiador para mí es maravilloso, que incluso puedo limpiar hasta, bueno, pues lo que tengo ahí encima de la isla y darle también a los frontales de las puertas de los armarios. Os voy a dejar la fórmula en la cajita de descripción. Mantener el salón ordenado y limpio es una tarea importante y puede ser un desafío para muchas personas. Sin embargo, hacerlo es fundamental para lograr un ambiente cómodo y agradable en nuestro hogar. A continuación os voy a compartir algunas reflexiones sobre cómo mantener el salón ordenado y limpio. En primer lugar, es fundamental establecer una rutina diaria de limpieza y orden. Yo, la verdad, que a lo mejor me decís pesada, pero es que a mí me funciona muy bien. Lo que a mí me funcione no quiere decir que a vosotros también os funcione, a lo mejor no. Pero bueno, esto, el tener una rutina diaria de limpieza implica dedicar pues unos minutos al día para recoger y guardar los objetos que se hayan utilizado durante el día, pues como libros, revistas, los controles remotos, etcétera. Además, es importante realizar una limpieza básica diaria, como lo que es aspirar, limpiar el polvo de los muebles, pero también hacer algo más a fondo. Es importante establecer un lugar para cada cosa y mantenerla allí. De esta forma evitamos que los objetos estén dispersos por la sala y nos resulte más fácil mantener el orden. Por ejemplo, pues los libros pueden ir en una estantería, los mandos a distancia en una cajita como la que yo tengo, las mantitas pueden estar en un cesto, en fin, pues tenerlo todo recogido porque cada cosa tiene que tener su lugar. Y también es muy importante realizar una limpieza profunda de vez en cuando, que yo es lo que estoy haciendo hoy, que lo hago pues todas las semanas. Esto implica limpiar los sofás, a veces las cortinas, a veces también los cojines, que yo eso sí que lo hago, no lo hago todas las semanas, lo hago cada temporada. Y limpiar todo lo que tengáis de decoración porque, bueno, pues eso acumula polvo y suciedad con el tiempo. Realizar esta limpieza de forma regular ayuda a mantener un ambiente limpio y saludable. Es importante involucrar a toda la familia en el mantenimiento del salón. Todos los miembros pueden colaborar en la recogida de objetos, la limpieza básica y la organización de los espacios, que eso es muy importante. Si ellos no lo limpian, por lo menos que lo mantengan recogido. De esta forma el trabajo se comparte y resulta más fácil de mantener. Como habéis visto en las imágenes, yo el día que hago esta limpieza me gusta mover los sofás, limpiar los rodapiés, porque la verdad es que, bueno, pues hacer una limpieza sin mover y sin limpiar rodapiés, para mí, yo siempre hablo de lo que yo hago, de mi experiencia, pues para mí estaría incompleto.
Las pantallas de la televisión ya sabéis que yo lo limpio con el limpiacristales que también yo hago, que lleva alcohol, y la verdad es que como podéis ver se seca enseguida y se quedan estupendas. Tell me, baby, where are you going? También ya sabéis que mi manera de limpiar es siempre de arriba hacia abajo, porque claro, pues el polvo cuando lo limpias tiende a caer, con lo cual vamos a limpiar siempre de arriba hacia abajo. Tell me, babe, what are we gonna do? 'Cause you got me in the backspin, spinning and I can't tell where to get the magic. I just gotta have it. In the light, I had a vision. In the dark, a premonition. You took my dreams and now I'm bound to you. Tell me, babe, what are we gonna do? 'Cause you got me in the backspin, spinning and I can't tell where to get the magic. I just gotta have it. 'Cause you got me in the backspin, spinning and I can't tell where to get the magic. I just gotta have it. Pick me up, put me down. Why you keeping me around? You're my illusion that I'm running to. Tell me, babe, what are we gonna do? 'Cause you got me in a backspin, spinning and I can't tell where to get the magic. I just gotta have it. You got me in a backspin, spinning and I can't tell where to get the magic. I just gotta have it. Y hoy quiero compartir con todos vosotros esta mermelada de fresa, que aunque ya la he hecho en otras ocasiones, pues bueno, para refrescaros un poco la memoria, esta mermelada de fresa, la verdad es que la pueden consumir incluso los diabéticos, porque no lleva azúcar, simplemente lleva una manzana, el zumo de un limón, lleva una cucharadita de semillas de chía y las fresas, medio kilo de fresas. De todos modos, os voy a dejar la receta en la cajita de descripción. Aunque yo la he hecho en Thermomix, se puede hacer perfectamente en una cazuela. Y la verdad es que está buenísima. Es un auténtico placer esta mermelada para tostadas, para ponerle al yogur, para lo que queráis.
Y mientras termina de hacerse la mermelada, pues como la secadora ya ha terminado, pues lo de siempre, vamos a doblar la ropa, a ponerla en el cesto y a guardarla enseguida. Y lo que sea de planchar, pues en el mismo día, en cuanto tengo un ratito, lo plancho y lo guardo. Sunny Sunday, I was walking on my own. These streets, they're still reminding me of you. There's a girl, I recognize her curly hair, but not the guy that she's walking next to. And suddenly I start to see that you and me are done. Y también lo que me gusta es después de cada secado limpiar el filtro para evitar descuido. When he's taking over, why do I feel this much right now? 'Cause he's taking over. I've never bothered me this much, but he's taking over. I guess that I need you by my side. I wish I told you when I still had the chance, but I was too young to feel what's in the air. Yeah. Now sunny Sunday turned to Monday when I saw his arms around your waist and eyes overall. And suddenly I start to see that you and me are gone. How do I know my time is out? Mirad qué pintaza tiene la mermelada. Ahora solamente la voy a poner en unos tarros, la voy a dejar enfriar y la pondré en la nevera y está lista para consumir. Y hoy la cena va a ser muy ligerita. Había comprado estas alcachofas y lo que voy a hacer es que las quería haber hecho en tortilla, pero bueno, mi familia, ¡ay, tortilla no! Bueno, pues nada, las voy a hacer en la freidora de aire porque a mí me gustan fritas, pero ahí salen buenísimas también. Y también voy a hacer unas pechugas a la plancha, con lo cual es una cena muy ligera, pero muy nutritiva. Ya sabéis que la alcachofa pues es ahora la temporada y hay que aprovechar porque no hay todo el año. La verdad que la freidora de aire es el mejor invento que han podido inventar. En el programa de las verduras, que creo que son como a 355 Fahrenheit, que serían unos 160 grados Celsius, y nada, 15 minutos están hechas las alcachofas. Muchos me habéis preguntado qué tal estas sartenes de acero inoxidable, que si no se pegan, pues os diré que el secreto está en calentar antes la sartén, bien caliente. Si la calentáis antes de poner el aceite, la verdad es que no se os va a pegar nada. Y si no, bueno, pues juzgar vosotros mismos. Así que corazones, espero que os haya gustado este vídeo y deciros que mantener el salón ordenado y limpio es fundamental para lograr un ambiente agradable en nuestro hogar. Así que nada, sin más corazones, solo deciros que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!